invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo. Y como hablábamos la semana pasada, durante este tiempo estaremos viendo las cartas de Timoteo y de Tito. Y sin duda, para poder ir reflexionando acerca del orden en la casa de Dios y sin duda los principios que deben estar en nuestra vida. La semana pasada, sin duda, veíamos el autor, describíamos un poco la vida del autor y la vida de su discípulo Timoteo. Y veíamos los dos primeros versículos de Primera de Timoteo, capítulo 1. Y hoy día vamos a ver del 3 en adelante algunos pasajes para poder entregar algunas enseñanzas. Voy a leer, antes de poder leer este pasaje de 1 Timoteo, voy a leer Proverbios capítulo 3, verso 19, dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Por qué leo este pasaje, hermanos? Porque, la palabra es clara, dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra. El miércoles nosotros estudiamos un poco el libro de Proverbios con los varones a las 20-30 horas. Todos los miércoles estamos viendo el libro de Proverbios. Y este versículo nosotros lo reflexionábamos acerca de cómo Dios finalmente todo lo que creó, todo lo que Él ha creado, lo fundó con sabiduría y con inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios no formó porque sí todas las cosas, como que llegó y las formó, sino que requirió la sabiduría y la inteligencia de Dios para formar todo lo que hoy sin duda vemos y hemos conocido. Hasta nuestra propia vida Dios la creó con sabiduría e inteligencia. ¿Por qué la formó con sabiduría y con inteligencia? Porque Dios, en este caso, todo lo que Él creó tiene un propósito. Dios, al formarlo, sin duda, le da una estructura a todo lo que Él creó, pero también le da un propósito. Y entonces requería la sabiduría de Dios para todo lo que Él creó. Todo el universo creado fue creado con sabiduría. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Y nosotros estudiamos el día miércoles. Que hay una perspectiva que debe haber en nuestra vida, que todo lo que formó Dios lo formó con sabiduría porque lo formó con un propósito. O sea, todo lo que hay en el mundo, todo lo que conocemos, nuestra propia vida, sin duda, y Alexander lo predicaba un domingo, tiene un propósito. Dios lo crea con un propósito. Y todo lo que Él va creando y va formando y va estableciendo, Él lo crea con un propósito. Y la iglesia, hermanos, ¿ustedes creen que la iglesia, Dios sin duda, la crea así como de la nada y decir, voy a crear una iglesia? No. Sino que Dios también formó y estableció su iglesia con un propósito. Así como creó todas las cosas, como dice Proverbios, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Bueno, Jehová con sabiduría sin duda podemos decir que estableció a su iglesia y la estableció con un propósito. Entonces, teniendo esta perspectiva sin duda en nuestra mente de que todas las cosas son creadas por Dios, formadas por Dios, establecidas por Dios, pero establecidas con un propósito, vamos a ver en esta mañana que sin duda el propósito de Dios para su iglesia es que nosotros podamos establecernos en su verdad. Y a través de la vida de Pablo nosotros vemos diferentes cartas, como veíamos la semana pasada, el domingo pasado. Él escribió diferentes cartas a las diferentes iglesias. Y en el desarrollo de la escritura de estas cartas viene a revelar este propósito que Dios ha establecido para su iglesia. Y nosotros quizá en algunos cultos, y el pastor Miguel también lo ha expresado, hemos quizá segmentado o ordenado las cartas de Pablo en tres grandes segmentos. Las primeras son sin duda las primeras cartas, que tienen el énfasis de arraigar firmemente el evangelio en cada iglesia. Y ahí recordamos las cartas, por ejemplo, de Gálatas, las cartas de Romanos, Tesalonicenses, Corintios,
Sin duda estas cartas y estas escrituras, estos libros, nosotros si los leemos, el propósito de Pablo es que el Evangelio sea bien establecido. Las segundas cartas, que son las cartas intermedias, revelan el plan completo de Dios para la iglesia. Estas cartas nosotros las encontramos en Efesios y Colosenses. Para los que han leído Efesios y Colosenses, hay una similitud entre las dos cartas. Pablo en este caso está revelando el plan de Dios por medio de su iglesia. Él dice, y veíamos la semana pasada, que él fue administrador de este misterio revelado por Dios para su vida, pero para, en este caso, transmitirlo a la iglesia. Entonces, las segundas cartas, que son las cartas intermedias, revelan este plan. Y las cartas que estaremos viendo nosotros, que son las cartas, en este caso, primera y segunda de Timoteo y Tito, vienen finalmente a establecer la estructura social y el orden dentro de la casa de Dios. Entonces tenemos estos tres grandes segmentos. Pablo en el desarrollo de poder cumplir el propósito que Dios estableció para su iglesia, les escribió, ¿para qué? Para establecer el Evangelio, para que la iglesia pudiera entender el plan de Dios por medio de la iglesia misma, y finalmente les escribió para entregarles instrucciones acerca del orden que debía haber dentro de la casa de Dios y cómo debíamos comportarnos socialmente. Entonces nosotros vamos a ver durante este tiempo sin duda también estas enseñanzas para nuestra vida. Porque yo digo al principio, sin duda Dios creó y estableció su iglesia con un propósito, hermanos. Y nosotros somos parte de su iglesia. O sea que Dios quiere que nosotros como iglesia sin duda cumplamos con su propósito. Y cada uno de nosotros, los que nos encontramos en esta hora aquí, somos parte importante para que este plan de Dios, este propósito de Dios por medio de su iglesia, se cumpla. Entonces, cada uno de nosotros, los que nos encontramos aquí, somos sumamente importantes, hermanos. Y debemos buscar en la Escritura, sin duda, cuál es nuestra parte, cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos a la carta de primera de Timoteo, y como veíamos la semana pasada, Pablo le escribe a Timoteo. Bueno, Pablo, en este caso, cuando él empieza sus viajes misioneros, el evangelio se empieza a expandir por el mundo. Y él predicaba el evangelio donde él iba. Se convertía en nuevos discípulos, ¿y qué hacía Pablo? Se establecía una nueva iglesia ahí. Predicaba el evangelio, se convertían, ellos aceptaban el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, nacían nuevos discípulos y se creaba una nueva iglesia. Estos discípulos empezaban a pasar por este proceso, lo que veíamos primeramente, predicado el evangelio. A ellos es revelado el plan de Dios y finalmente empiezan a ordenarse. Cada iglesia empezaba a ordenarse conforme a los principios de Dios. Pero hermanos, así como Dios obra en el mundo, lamentablemente el enemigo desde un principio ha querido atacar la verdad de Dios. Y siempre ha querido atacar el propósito de su iglesia. Y Pablo, luego en este caso de establecer nuevos discípulos en Éfeso, se establece esta iglesia en Éfeso y lo que pasa es que se empiezan a levantar, ¿qué cosa, hermanos? Falsos profetas y falsos maestros, que venían a interrumpir el plan de Dios, que venían a interrumpir este proceso que debe estar en cada una de nuestras iglesias, de conocer el Evangelio, de conocer el plan de Dios y de ser establecidos bajo el orden que Dios nos entregó por medio de su sabiduría. Dice Hechos capítulo 20, verso 29, porque yo sé, hablándoles a los ancianos y los pastores de la iglesia de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Bueno, a mí me dicen lobito, pero no quiere decir que
sea en ese sentido. Dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo, una vez establecida su iglesia, visita su iglesia, primeramente es encarcelado en Roma, es liberado él y va a la iglesia de Éfeso y se encuentra con esto. Falsos maestros levantándose en contra de lo que él había enseñado, en contra de la predicación del evangelio que él había predicado, en contra de lo que él había enseñado que era el plan de Dios, en contra del orden de Dios que él había proclamado. Estos falsos maestros dicen que hablan cosas perversas y arrastran tras sí a los discípulos. Todo lo contrario a lo que es el evangelio, hermanos, porque el evangelio, sin duda, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Estos falsos maestros finalmente venían no tan solo a declarar nuevas enseñanzas, sino que también venían a arrastrar a nuevos discípulos a ellos. Y es por eso que finalmente Pablo deja a Timoteo en esa iglesia. Dice, yo voy a partir y voy a dejar a mi discípulo Timoteo aquí para que corrigiese este problema, hermanos. Y como veíamos la semana pasada, Timoteo era un joven tímido, un joven introvertido, un joven que se enfermaba una y otra vez, que andaba con dolores estomacales. Ese joven introvertido fue quien Pablo dejó en esa iglesia para que corrigiese este problema de los falsos maestros. Entonces, una vez que Pablo deja a Timoteo en esta iglesia, Pablo le escribe esta carta, hermanos. Y ahora, con esta breve introducción, vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 en adelante. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta ahí, hermanos. Entonces, sin duda, Pablo le escribe esta carta para que pudiese corregir allí en la iglesia de Éfeso este problema de los falsos maestros. Sin duda era sumamente importante para Pablo erradicar de raíz el problema no tan solo de los falsos maestros, sino que por sobre todo de las falsas enseñanzas que iban en contra de la palabra y la verdad de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en esta mañana quizás nosotros nos podemos enfocar en estos falsos maestros, pero la raíz del problema siempre serán las falsas enseñanzas en medio de su iglesia, contrarias a la palabra y la verdad de Dios. Porque se levantarán falsos maestros, y hemos visto a nivel mundial cómo se han levantado falsos maestros que van en contra de la verdad de Dios y en contra del Evangelio. Pero cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener cuidado que nuestra vida, que nuestras enseñanzas también no sean contrarias a la verdad de Dios, porque a nosotros nos hace, de alguna forma, ser también falsos maestros, si es que finalmente enseñamos enseñanzas contrarias a la verdad de Dios. No tan solo enseñamos, sino que vivimos conforme a mentiras contrarias a las verdades de Dios. Pablo entendía que el plan de Dios para su vida era predicar el Evangelio, era transmitir el plan de Dios para su iglesia. No tan solo eso, sino que debía ordenar y establecer la iglesia conforme al orden de Dios, hermanos. Y si para Pablo era tan importante, porque Dios se lo había transmitido, o sea que Dios quiere que su iglesia viva de esta manera, hermanos, que viva conforme al cuidado de su verdad. Y cada uno de nosotros sin duda debe estar preparado, hermanos, preparados para vivir conforme a la verdad, pero preparados también para que en medio de nosotros se levanten falsos maestros y se levanten falsas enseñanzas que pueden arrastrarnos a ellas. Y debemos prepararnos, hermanos. Debemos prepararnos sin duda. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sin duda se levantarán filosofías contrarias a los principios de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Mirad que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe con estas falsas enseñanzas, con estas filosofías que son principios del mundo. Debemos sin duda estar preparados. El verso 20, Pablo le expresa de que algunos de ellos, los más en este caso quizás importantes, destaca Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se habían levantado falsos maestros, se habían levantado falsas enseñanzas contrarias a las enseñanzas de Dios. Estos estaban enseñando que no debían casarse, que no debían comer algunas cosas. Ocupaban las genealogías y en este caso enseñaban diferentes fábulas, diferentes mentiras que finalmente venían a apartar a la gente de la verdad de Dios.
Pablo escribe a los Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos se habían levantado en contra del evangelio y habían añadido cosas a la obra de la gracia y el amor de Dios por medio de Cristo. Falsos maestros levantándose en las diferentes iglesias, contrarias al evangelio, como dice Gálatas, algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, esto se vive y es real en medio de su iglesia. Ya leíamos en un comienzo cómo Pablo les decía a la iglesia de Éfeso, de ustedes se levantarán lobos rapaces que irán en contra de las enseñanzas de nuestro Dios. Otros predicando otro evangelio, un evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, y así cuantas otras enseñanzas contrarias a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Verso 3. Como te rogué te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo debía prohibirles esas prácticas con toda autoridad. Cuando aquí la palabra que ustedes ven que dice mandases, para que mandases a algunos, esta palabra se refiere a una palabra usada para referirse a una orden militar. O sea, Pablo le estaba dando una orden, por así decirlo, militar, para que siguiera esta orden con suma importancia. Con toda autoridad debía Timoteo pararse en medio de su iglesia y empezar a callar a estos falsos maestros. Pablo entendía el problema que podía surgir de estos falsos maestros, un problema sumamente trágico, contrario a la verdad de Dios. Dicen que enseñan cosas diferentes a la doctrina de Dios. En la carta de Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Segunda de Timoteo 4, verso 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sí que teniendo comezón de oír, se amontonarán tras maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas prácticas no tan solo acarreaban disputa en medio de la comunidad, sino que el gran problema era que desviaban de la verdad de Dios. Esto quiere decir que se desviaban de la edificación de Dios. Verso 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El mayor problema, hermanos, de estas enseñanzas no es que sin dudas empiece a haber un alboroto en medio de su iglesia. Y pasa dentro de las iglesias que muchas veces hay que debatir principios y enseñanzas de Dios entre hermanos. Y quizás alguno de nosotros lo ha vivido así, que se levanta un hermano y que tiene una perspectiva, una enseñanza y empiezan a debatir. No que mi postura es la verdadera, no que mi postura es la verdadera. Y empieza a haber un debate, hermanos. Debemos tener cuidado con ellas, porque el problema no está en la discusión, sino que dice la palabra de Dios que vienen a acarrear no tan solo disputas, más bien que vienen finalmente a parar la obra del Señor, que es la edificación de su iglesia. Cuando se levantan estas falsas enseñanzas, finalmente vienen a apartar
del propósito de Dios, que finalmente es edificar la iglesia de Dios. Efesios capítulo 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Verso 11, su plan revelado a la iglesia de Éfeso. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios dejó los pastores, Dios dejó los maestros, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para edificar la iglesia de Dios, hermanos. Nuevamente vemos que sin duda Dios ha querido que la iglesia sea establecida, de que la iglesia empiece a edificarse conforme a su verdad. Y Él entrega, y en este caso da a la iglesia pastores, evangelistas, maestros, para que este propósito, para que la edificación de Dios esté en cada uno de nosotros que somos su iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo a los Corintios le escribe y dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Estos quienes predicaban, los pastores, los maestros, Pablo los describe como administradores de los misterios de Dios, hermanos. Entonces, sin duda, Dios quiere que su iglesia, sin duda, se establezca en su verdad, que comience su edificación y para eso entrega a aquellos que enseñarán su palabra. Pero lamentablemente, así como Dios levanta maestro, el enemigo viene a implantar muchas veces cizaña. Y está continuamente queriendo obstruir la verdad de Dios y levantará falsas enseñanzas, levantará falsos maestros y así sucesivamente. El enemigo, como veíamos en el retiro de jóvenes, por ejemplo, veíamos cómo atacaba la verdad de Dios desde un principio. Atacaba el saber de Dios. Atacó a nuestro Señor Jesucristo en contra de la verdad, lo veíamos. Cuando en Mateo capítulo 3, el último versículo, dice que se abrieron los cielos. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Este es mi Hijo amado. Le dice, este es mi Hijo amado. Capítulo 4 dice que Jesús es llevado finalmente al desierto a ser tentado. ¿Y cómo lo tienta el enemigo? Si eres el Hijo de Dios, Dios ya había proclamado su verdad, Él le había dicho su verdad de que este es mi Hijo amado. Y el enemigo desde un principio atacando la verdad de Dios le dice, si eres Hijo de Dios, dile a estas piedras, conviértelas en pan. El enemigo no estaba probando el poder de Jesús, sino que estaba probando y haciendo dudar a Jesús de la verdad que Dios ya había expresado para su vida. Si eres Hijo de Dios, le dice, cuando Dios ya había proclamado su verdad. Entonces, hermanos, la verdad de Dios es tan importante que nosotros la podamos aprender, que nosotros la podamos vivir. Porque lamentablemente en medio de nosotros y en medio de la sociedad se levantarán falsas enseñanzas. Y si nosotros no estamos preparados, lamentablemente seremos arrastrados a esas falsas enseñanzas. Y si somos arrastrados a esas falsas enseñanzas, pararemos lo que Dios ha querido para su iglesia, que es su plan por medio de la iglesia para predicar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Por eso es de suma importancia, hermanos, que nosotros podamos establecernos como iglesia en el orden de Dios. Y Pablo lo entendía así.
debía erradicar Timoteo este problema en medio de la iglesia. Dice que estos venían con diferentes fábulas y genealogías interminables. Estos ocupaban las genealogías judías, genealogías interminables, para de repente en algún nombre meter sus enseñanzas. No, es que este lo dijo. Este que profesaba la fe antiguamente, este enseñaba eso, decían ellos, ocupaban la genealogía, creaban historias de mentiras. Dice que acarreaban finalmente disputas. Las fábulas sin duda esconden el plan de Dios. El enemigo siempre se encargará de esto, hermanos, y lamentablemente debemos decir que en medio del mundo, por sobre todas las cosas, el enemigo de lo que se encargará es no tan solo de esconder la verdad de Dios, sino que es de esconder a nuestro Salvador. Hay varias sectas, hermanos, porque se tiene que decir como es. Hay varias sectas que vienen a esconder la verdad de Dios, que vienen a esconder a nuestro Señor Jesucristo. Varias sectas que se han levantado y que no reconocen la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de ellas la reconocen como hombre, pero que no es el Hijo de Dios. Hermanos, debemos conocer la verdad. Debemos entender de que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien nos salva y que su obra nos redime por medio de su sacrificio. Verso 5, pues el propósito de este mandamiento, le dice Pablo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En vez de las disputas, en vez del conflicto que levantan estas falsas enseñanzas, Pablo dice que el propósito de poder erradicar este problema es que la iglesia viva en amor. Dice este amor que es nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. En vez de estas disputas, las enseñanzas de Dios nos conducen a una ética en el amor de Dios. A vivir conforme a 1 Corintios capítulo 13, a ese amor, a esa preeminencia de amor que Dios nos transmite a través de este capítulo. Efesios 4, como veíamos, verso 16, dice que una vez que el cuerpo se vaya edificando como iglesia, verso 16 dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito y una verdadera iglesia bien establecida en las verdades de Dios nos harán a cada uno de nosotros a vivir en una edificación en amor. Pablo quiere que la iglesia sea establecida en ello. Dice, nacida de un corazón limpio, o sea, una condición indispensable para que el amor esté libre de egoísmo, hermanos. Por medio, sin duda, de la obra regenerativa de su Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. De buena conciencia, la conciencia del cristiano siempre debe ser ejercitada por medio de la palabra de Dios y la obediencia a ella. De una fe no fingida, o sea, que acepta la enseñanza sin ningún problema, sin reserva, y la pone en práctica. La hipocresía aquí, hermanos, de la fe no fingida es lo contrario a esta fe. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, hermanos, algunas enseñanzas, por ejemplo, acerca del matrimonio, algunos sin duda la recibirán con problema, con dificultad, porque el mundo está enseñando sus principios. Está enseñando que no deben casarse. Y de repente, dentro de la iglesia, empieza a haber un aire que los jóvenes no se quieren casar.
Y cuando la palabra de Dios es revelada a su pueblo para erradicar esa mentira en medio de su iglesia, ¿qué es lo que pasa? Es que algunos de nosotros recibimos la verdad, no del predicador, sino que la verdad de Dios la recibimos con problemas. Y el matrimonio es solamente un ejemplo. Está el área de las finanzas, el área de toda nuestra vida, hermanos. Su verdad debe estar dentro de su iglesia. Los resultados de no seguir las enseñanzas dice que se apartaron a vana palabrería. Verso 6, de los cuales son desviándose algunos. Se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban, ni lo que afirmaban. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros». Hermanos, debemos estar preparados en contra de estas falsas enseñanzas. Y el mejor consejo, hermanos, para estar preparado en contra de estas falsas enseñanzas es, ¿qué cosa, hermanos? Conocer la verdad de Dios. Una vez mostrábamos un ejemplo. Mostrábamos un palo chueco y yo preguntaba, ¿cómo se puede saber que este palo realmente está chueco? Bueno, poniéndole un palo derecho al lado. Cuando nosotros ponemos la verdad al lado de lo que es mentira, finalmente se ve lo que realmente es mentira y lo que realmente es la verdad de Dios. Muchos de nosotros, en vez de buscar la verdad de Dios, nosotros nos metemos a buscar las mentiras. Como que nuestro esfuerzo está más puesto en encontrar las falsas doctrinas, en decir, ¿y qué creerán ellos? Me pongo a investigar qué es lo que creen ellos. Hermano, nuestro mayor esfuerzo debe estar invertido en conocer la verdad de Dios. Es la mayor defensa en contra de las falsas enseñanzas. Y quiero decir invertir, hermanos, invertir nuestro tiempo, invertir nuestro dinero, invertir toda nuestra vida de tal forma que podamos conocer la verdad de Dios. Pero a algunos de nosotros, hermanos, nos cuesta. Nos cuesta a veces venir a los estudios para conocer la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios, y Pablo lo entendía desde un principio, que se levantarán falsos maestros y se levantarán falsas enseñanzas. ¿Estamos preparados, hermanos, cada uno de nosotros, para defender nuestra fe con mansedumbre? ¿Estamos cada uno de nosotros preparados para realmente discernir cuáles son las falsas enseñanzas? Y por sobre todo, ¿estamos nosotros conociendo la verdad de Dios para estar preparados? Sin duda, Dios, por sobre todas las cosas, quiere que su iglesia viva en la verdad. Y voy a terminar con estas dos grandes verdades, hermanos, para terminar. Dos grandes verdades. Una de las cosas que se levanta en contra de la verdad de Dios es ir en contra del Evangelio de Dios. Y toda iglesia, para conocer que la iglesia realmente vive en la verdad de Dios, debe vivir en estas dos grandes verdades. La primera de ellas es que solamente se puede llamar iglesia a una iglesia que está integrada por hombres que se han arrepentido y han aceptado el Evangelio de Cristo. No puede haber otro camino para formar una iglesia. Algunos levantan su iglesia, como estos falsos maestros que decía Pablo, que arrastraban para sí mismos discípulos.
Algunos se levantan y dicen, yo voy a formar mi propia iglesia, me voy de esta, vengan para acá tras de mí ustedes. Algunos que se levantan y dicen, no, es que mi verdad en esa iglesia enseñan diferente. Yo pienso diferente, levanto mi iglesia. Y se van, levantan su iglesia y arrastran tras de sí a algunos discípulos que lamentablemente, al no conocer la verdad de Dios, se van tras de ellos. Sí, sabes que yo te apoyo, como que fuera un candidato político. Yo te apoyo, yo apoyo tu verdad. Yo apoyo tu doctrina. No, es que en esa iglesia predican muy fuerte. Yo me voy donde más cómodo me sienta. Donde menos me incomode. Aun cuando muchas veces dice la palabra de Dios que su verdad nos incomodará. Porque sin duda va en contra de nuestra carne, hermanos. Pero la primera verdad es que toda iglesia verdadera es nacida por hombres. O sea que la integran hombres, quiero decir en general, todos nosotros, hombres que han sido arrepentidos y aceptado la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2, verso 37, dice que la iglesia se originó así, que una vez que Pedro predica por primera vez el evangelio, no tan solo a los gentiles, sino que le estaba predicando a los judíos. Y cuando los judíos entendieron el evangelio, que Jesucristo, quien había estado con ellos, era el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se preguntaron, ¿qué es lo que haremos ahora? Se asustaron y dijeron, ¿qué es lo que haremos ahora? Por favor, dinos, Pedro. Y Hechos capítulo 2, verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro predicando desde un comienzo cuando la iglesia se estaba estableciendo el verdadero evangelio. Los judíos quienes seguían la ley solamente, que no reconocían a Jesucristo. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, para lo que lo hemos aprendido durante este tiempo, el bautismo no salva, sino que el bautismo es decir, yo me identifico con la obra de Cristo, yo me identifico con su enseñanza, yo quiero seguir sus enseñanzas. Entonces Pedro lo que les estaba diciendo es que arrepiéntanse y sigan a Jesucristo. Identifíquense con su verdad y con su obra redentora. Toda iglesia, vuelvo a repetir, toda iglesia verdadera está integrada por hombres que se arrepienten y aceptan el Evangelio. Hermano y amigo que tú estás aquí en este culto, quiero decirte que para poder integrarte a la iglesia de Dios, solamente hay un camino, Jesucristo. Si tú quieres ser parte de nuestra iglesia, tú dices, yo me quiero adherir a la iglesia Alianza de Villarrica. Hermano, tú no te tienes que adherir a la iglesia local Alianza de Villarrica. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y aceptar la obra de Cristo. Es el único camino. Él lo mismo lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hermano, si tú has venido durante este tiempo y dices, sí, yo quiero ser parte, hermano, para poder ser parte de la iglesia de Dios, tan solo está este camino. Arrepintámonos, como le decía Pedro, y reconozcan la obra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda verdad, toda iglesia verdadera está establecida, bajo el fundamento de los apóstoles. Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos,
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Toda iglesia verdadera, hermanos, está fundada como piedra angular Jesucristo, pero está fundada bajo los principios que los apóstoles han transmitido a las iglesias y están expresados en el Nuevo Testamento. Hermanos, cada uno de nosotros debe ser establecido en esta verdad, porque toda iglesia debe estar establecida y fundada bajo este, valga la redundancia, fundamento. Judas, el libro de Judas. Hermanos, hay un libro que se llama Judas. Judas capítulo 1, verso 3, él les dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Le escribe esto, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Que se habían metido algunos que venían con falsas enseñanzas. Verso 17 del capítulo 1 de Judas: pero vosotros, amados, tened memoria, recuerden, de las palabras que antes fueron dichas por ¿quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que les decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Verso 20: pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Que habían algunos que se habían introducido con falsas enseñanzas. La Escritura dice: acuérdense de las palabras de ¿quiénes? De los apóstoles. Que les decían que se van a levantar en los postreros tiempos hombres que en este caso van a traer falsas enseñanzas. ¿Cuál es la solución para estas enseñanzas? Verso 20: pero ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe. Y aquí cuando habla de fe no está hablando de esa fe que nos salva, sino que esta fe que profesamos, o sea, la verdad de Dios. Entonces, para poder combatir las falsas enseñanzas en medio de su iglesia, los apóstoles la tenían clarito. Edifíquense en la verdad de Dios. Toda iglesia verdadera es edificada en la verdad de Dios. Es establecida en la verdad de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de iglesia, hermanos, somos nosotros. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Todos los que estamos aquí somos la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el llamado en esta mañana? En que realmente nosotros debemos conocer la verdad de Dios. Porque el enemigo está presente, atacando nuestra vida, no tan solo aquí en el templo, sino que en nuestros hogares. La carta de Tito dice que algunos trastornaban las casas con sus falsas enseñanzas.
Entonces, hermanos, estamos preparados nuevamente, vuelvo a repetir, estamos preparados en la verdad de Dios para combatir las falsas enseñanzas. La palabra de Dios nos dice cómo debemos sin duda prepararnos para ello, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sin duda debemos preparar nuestra vida, hermanos, porque somos parte de la iglesia de Dios. Y durante estos domingos nosotros vamos a transmitir algunas instrucciones, el orden que debe estar en nuestra vida, el orden que cada uno de nosotros debemos llevar. Pablo, en medio de este pasaje, él recita, por así decirlo, un poema. Dice el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui en esta condición recibido con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, hermanos. Con esto termino, hermanos, porque así como termino cada día miércoles, la mayor motivación para vivir y conocer la verdad de Dios siempre será la obra y la gracia y el amor de Dios para con nuestra vida. La obra que Él hace en nuestra vida, como dice Pablo, yo doy gracias, dice que Él me fortaleció, porque yo era un blasfemo, era un perseguidor. Pablo perseguía a la iglesia, mataba a la gente, mataba a los cristianos. Y si hay alguno aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo y encuentra que su condición es esta, la de un blasfemo, alguien que va en contra de los principios de Dios, un perseguidor, un injuriador que blasfema muchas veces en contra de Dios. Yo te quiero decir en esta mañana que aún en medio de esa condición, Dios te puede salvar. Dios te puede restaurar solamente por gracia y por su gran amor para con nuestra vida, porque Él envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Y Pablo lo entendía así. Pablo dice, yo siendo un blasfemo, un pecador, mas fui recibido con misericordia. Fui recibido con misericordia y la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Siempre que veamos esta palabra, en Cristo Jesús, aludiendo a la obra de nuestro Salvador. Pablo dice, más abundante con la fe y el amor. Dos características, hermanos, que debe tener la iglesia verdadera. Y cada uno de nosotros. Fe y amor a la verdad de Dios.